La primera vez que le fui infiel a mi marido no fue por deseo. Fue por silencio. Fue porque alguien me miró como si yo todavía existiera. Me llamo Laura, y llevo 17 años casada con el mismo hombre que hoy duerme a mi lado sin saber que esta voz, esta confesión, lo va a atravesar para siempre. Antes de todo esto yo era una mujer correcta, predecible, invisible incluso para mí misma. Esposa eficiente, madre presente, profesional cumplidora. Una vida ordenada, limpia, sin grietas, al menos por fuera. Mi marido es un buen hombre. No un villano, no un monstruo, no alguien a quien odiar para justificar lo que hice. Eso es lo peor. Con los años dejó de preguntarme cómo estaba. Yo dejé de responder aunque preguntara. Aprendimos a convivir como dos personas educadas que se cruzan en el pasillo y se desean buenas noches por costumbre. El día que todo empezó yo no buscaba nada. Iba tarde, estaba cansada y llevaba semanas durmiendo mal. El ascensor se detuvo entre pisos. Quedamos atrapados. Él y yo. Ni siquiera recuerdo su cara al principio. Recuerdo su voz. Tranquila, firme, demasiado atenta para un extraño. No te preocupes, me dijo, suelen tardar, pero siempre arranca. Siempre. Esa palabra se me quedó clavada. Empezamos a hablar para matar el tiempo. De cosas pequeñas. Del calor, del edificio, de lo absurdo que es sentirse vulnerable en un espacio tan pequeño. Yo reí. Y me sorprendí de oírme reír. Cuando el ascensor volvió a moverse, sentí algo parecido a una decepción. Nos despedimos con un gesto torpe. Pensé que no volvería a verlo. Lo volví a ver. Al día siguiente. Y al otro. Resultó que trabajaba 2 pisos abajo. Y que salía a fumar a la misma hora que yo bajaba a despejarme. No coqueteamos. No al principio. Hablábamos de libros, de música vieja, de lo que uno soñaba ser y no fue. Conversaciones demasiado honestas para 2 desconocidos. Un día me dijo: «Conmigo no tienes que fingir». Sentí miedo. Porque era verdad. Empecé a esperar esos encuentros. A elegir ropa pensando en ese espacio común. A contarle cosas que ya no le contaba a mi marido. La culpa llegó después. Siempre llega tarde. La primera vez que me tocó la mano fue sin intención aparente. Un gesto mínimo. Un roce. Mi cuerpo reaccionó antes que mi conciencia. Esa noche lloré en la ducha sin saber exactamente por qué. La relación creció como crecen las cosas prohibidas. Despacio. En silencio. Con una intensidad que no pide permiso. No hablábamos de sexo. Hablábamos de nosotros. De lo que nos dolía. De lo que nunca dijimos en casa. Eso fue lo que me atrapó. No la piel. La sensación de ser vista. Cuando finalmente nos besamos, ya me había engañado a mí misma 1000 veces. Después vinieron las mentiras pequeñas. Luego las grandes. Luego las que se dicen con naturalidad y ya no duelen. Mi marido empezó a notar algo. No sabía qué. Pero lo sentía. Yo también lo sentía. Ese hilo tensándose. Hasta que una tarde, sin previo aviso, todo se quebró. Él me miró distinto. No con deseo. No con ternura. Con una certeza fría que me dejó sin aire. Tenemos que hablar, me dijo. Y en ese instante entendí que nada iba a volver a su lugar. Que el ascensor se había detenido otra vez. Y que esta vez no sabía si iba a arrancar. Tenemos que hablar, me dijo, no gritó. No acusó. No lloró. Eso fue lo que más me asustó. Nos sentamos frente a frente como 2 desconocidos educados. La mesa entre nosotros parecía un campo minado. Yo sentía el pulso en la garganta. Me preguntó si era feliz. Así, de golpe. Quise responder rápido, automática, como siempre. Pero la palabra no salió. Y en ese silencio me delaté. Él bajó la mirada. Asintió como si ya supiera la respuesta.
Como si solo necesitara oír mi respiración para confirmarlo. «Hay alguien más», dijo. No fue una pregunta. Sentí que el cuerpo se me vaciaba. No tuve fuerzas para negarlo. Tampoco quise. Dije que sí. En voz baja. Como si confesara un pecado frente a un altar. No me preguntó quién era. Ni desde cuándo. Ni qué habíamos hecho. Me preguntó algo peor. ¿Lo amas? Y ahí entendí que ya no había mentiras posibles. No respondí enseguida. Porque la verdad no siempre llega clara. A veces llega como un temblor. Le dije que no lo sabía. Y fue verdad. Esa noche dormimos en la misma cama sin tocarnos. Escuché su respiración toda la madrugada. Y pensé en la otra respiración que ya extrañaba. Al día siguiente lo busqué. No para huir. Para enfrentar lo que había creado. Nos vimos en el mismo lugar de siempre. Ese rincón que creíamos invisible. Ese refugio que ya no protegía a nadie. Me miró y supo que algo había cambiado. Siempre lo supo. Él siempre veía más de lo que decía. ¿Te descubrió? Preguntó. Asentí. Sentí vergüenza. Y alivio. Me tomó la mano. Ese gesto simple que ahora pesaba toneladas. Me dijo que lo sentía. Que nunca quiso hacerme daño. Yo tampoco. Y sin embargo. Hablamos durante horas. De lo que éramos. De lo que creíamos ser. De lo que ya no podía sostenerse. Me dijo que me amaba. No como promesa. Como despedida. Yo lloré sin sonido. Porque había perdido dos cosas al mismo tiempo. Y aún no sabía cuál dolía más. Volví a casa con la sensación de haber vivido dos vidas en un mismo día. Mi marido me esperaba. Con café frío. Y ojos cansados. Me dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía si podía perdonar. Que no sabía si quería hacerlo. Yo tampoco sabía quién era ya. Pasaron semanas. Meses. La casa se volvió un espacio neutro. Sin discusiones. Sin caricias. Sin verdad. Dejé de ver al otro hombre. O eso creí. Porque hay ausencias que siguen hablando. Mensajes que no llegan pero se sienten. Miradas que persisten aunque no estén. Una tarde recibí un sobre. Sin remitente. Dentro había una sola frase escrita a mano. La reconocí al instante. Porque era la misma que me dijo el primer día. Conmigo no tienes que fingir. Y en ese momento entendí que todavía no sabía toda la verdad. Ni sobre él. Ni sobre mi marido. Ni sobre mí. Dime. ¿Qué harías tú si descubrieras que la persona que te devolvió la vida nunca fue quien creíste? Leí esa frase una y otra vez hasta que el papel empezó a temblar entre mis dedos. No tenía firma. No la necesitaba. Había cosas que el cuerpo reconoce antes que la cabeza. Esa noche no dormí. Mi marido tampoco. Lo supe porque escuché cómo se giraba una y otra vez, como si buscara una posición donde no doliera pensar. A la mañana siguiente me preguntó si había recibido algo extraño. Así, sin rodeos. Sentí un frío seco en el estómago. ¿Por qué? Le dije. Porque últimamente pasan cosas, respondió. Y ya no sé qué es casualidad. No insistió. Nunca insistía. Ese era su modo de castigar, dejar espacio para que el miedo creciera solo. Guardé el sobre en el fondo de un cajón, debajo de ropa que ya no usaba. Como si esconderlo pudiera borrar lo que despertó en mí. Pero algo se había roto de nuevo. Y esta vez no sabía exactamente dónde. Empecé a mirar a mi marido distinto. No con culpa. Con sospecha. Recordé detalles que antes había ignorado. Su puntualidad excesiva. Sus silencios estratégicos. Las veces que parecía saber más de lo que decía.
Y, al mismo tiempo, empecé a dudar de él. Del otro. Del hombre que me sostuvo cuando yo me estaba cayendo. Decidí buscarlo. No para volver. Para entender. Fui al edificio. Bajé 2 pisos. Esperé. No salió. No ese día. Ni al siguiente. Ni al otro. Pregunté de forma casual en recepción. Su nombre ya no figuraba. Me dijeron que había dejado el trabajo hacía meses. Meses. Sentí un nudo en el pecho. Porque eso significaba que, incluso cuando yo creía estar eligiendo, alguien más ya había decidido por mí. Volví a casa con la cabeza llena de preguntas. Mi marido estaba en la cocina. Cocinando. Algo que no hacía desde hacía años. Tenemos que hablar otra vez, dijo sin mirarme. Me senté. El mismo lugar. La misma mesa. Otro campo minado. Me preguntó si había terminado todo. Le dije que sí. No del todo mentira. No del todo verdad. Entonces me dijo algo que todavía hoy me cuesta repetir. Yo lo conocía. Sentí que el aire desaparecía. Como si el ascensor cayera de golpe. ¿A quién? Pregunté, aunque sabía. Al hombre con el que estuviste. Me explicó que no era un desconocido. Que no había sido un encuentro casual. Que nada de eso lo había sido. Dijo que se habían cruzado años atrás. En un momento oscuro. En conversaciones que yo nunca vi. En espacios donde yo no existía. No levantó la voz. No buscó venganza. Solo expuso los hechos como quien ordena piezas sobre una mesa. Me dijo que él había notado mi distancia mucho antes. Que había sentido cómo me apagaba. Que tuvo miedo de perderme. Y tomé una mala decisión, admitió. Ahí entendí que el dolor aún no había mostrado su peor cara. Me confesó que había hablado con él. Que le había contado de mí. De nosotros. De lo que yo necesitaba escuchar y no escuchaba en casa. Pensé que, si alguien más te lo decía, volverías, susurró. Sentí náuseas. Rabia. Una tristeza tan profunda que no tenía palabras. Todo lo que creí espontáneo. Todo lo que sentí auténtico. Había sido, al menos en parte, empujado. Diseñado. Facilitado. Me levanté de la mesa. Las piernas me temblaban. No sabía a quién odiar. Ni a quién llorar. Esa noche entendí algo brutal. Que la traición no siempre viene de quien toca tu cuerpo. A veces viene de quien dice amarte. Y todavía quedaba una verdad más. La que ninguno de los dos se había atrevido a decir. La que empezó a latir en mi pecho cuando recordé la mirada del otro hombre la última vez que nos vimos. No de sorpresa. No de culpa. Sino de alguien que sabía que el final aún no había llegado. Me encerré en el baño y me senté en el suelo como hacía años no lo hacía. Con la espalda contra la pared fría. Respirando como si hubiera corrido kilómetros. Todo lo que había vivido empezó a reordenarse dentro de mí. Las frases exactas. Los silencios oportunos. Las coincidencias demasiado perfectas. No había sido magia. Había sido cálculo. Y aún así, yo había sentido todo. Eso era lo más confuso. Lo más doloroso. Nada de lo que sentí fue falso. Pero tampoco fue libre. Mi marido tocó la puerta. Suavemente. Como si yo fuera a romperme si golpeaba más fuerte. No era para hacerte daño, dijo desde el otro lado. Solo quería que volvieras a mirarme como antes. No respondí. Porque no sabía qué versión de mí estaba llorando ahí dentro. La esposa traicionada. O la mujer manipulada. O la amante que todavía temblaba al recordar una voz. Esa noche no dormimos juntos. Ni separados. Dormimos despiertos. Cada uno preso de sus propios pensamientos. Al amanecer entendí algo. Yo ya no podía volver a ser la mujer de antes.
Ni con él. Ni con nadie. Pedí unos días fuera de casa. Él no se opuso. Tal vez porque también necesitaba silencio. O tal vez porque ya sabía que algo se había quebrado para siempre. Me fui a un lugar pequeño. Anónimo. Un apartamento alquilado donde nadie conocía mi historia. Allí empecé a escucharme. ¿De verdad? Sin el eco de expectativas ajenas. Y fue ahí donde ocurrió lo último que esperaba. Lo que terminó de desarmarme. Recibí una llamada. Número desconocido. Casi no atendí. Sabía que ibas a contestar, dijo su voz. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No por sorpresa. Por reconocimiento. No tenías que saberlo así, continuó. Eso no formaba parte del plan. El plan. Esa palabra me atravesó como una bofetada. Le pregunté si todo había sido mentira. Si cada gesto, cada mirada, cada pausa, habían sido ensayadas. Guardó silencio. Un silencio largo. Honesto por primera vez. Empezó como un favor, admitió. Terminó siendo lo único real que he sentido en años. Cerré los ojos. Porque ahí estaba la trampa. La parte que nadie puede fingir del todo. Me dijo que había intentado alejarse. Que había renunciado al trabajo para desaparecer. Que el sobre no debía llegar nunca. Pero no pude irme sin dejar algo mío contigo, susurró. Le pregunté si me amaba. No por necesidad. Por dignidad. Te amo, dijo. Aunque sé que no debería. Colgué sin despedirme. No porque no sintiera nada. Sino porque sentía demasiado. Me senté en el suelo otra vez. Como la primera vez. Pero esta vez no lloré. Porque entendí algo terrible y claro. Había sido usada. Sí. Pero también había despertado. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa mujer que ya no podía fingir. Dime. Cuando descubres que toda tu verdad nació de una mentira, ¿te quedas donde duele menos? ¿O donde al menos sabes que estás viva? Pasaron días antes de que pudiera volver a mirarme al espejo sin sentir que estaba viendo a una extraña. Una mujer que había vivido creyendo que controlaba su vida, cuando en realidad solo reaccionaba a lo que otros movían a su alrededor. Empecé a caminar sin rumbo por la ciudad. Horas enteras. Como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no podía ordenar. Pensé en mi marido. En su miedo. En su torpeza emocional. En ese intento desesperado de recuperarme sin preguntarme si yo todavía quería ser recuperada. Pensé en el otro. En su voz. En su silencio. En esa línea borrosa entre manipulación y verdad que todavía me ardía en el pecho. Lo más perturbador era admitir que, incluso sabiendo todo, una parte de mí seguía queriendo oírlo respirar del otro lado del teléfono. No por dependencia. Por reconocimiento. La culpa mutó. Ya no era solo por haber engañado. Era por haberme permitido sentir después de tantos años anestesiada. Volví a casa una semana después. Mi marido me esperaba. No con reproches. Con una serenidad que no le conocía. Había cambiado algo en él también. Tal vez el miedo había hecho su trabajo. Tal vez ya no tenía nada que perder. Me dijo que había pensado mucho. Que entendía que no podía obligarme a quedarme. Que tampoco quería retener a alguien que ya no estaba. Me preguntó si todavía lo amaba. No como esposo. Como hombre. El silencio volvió a responder por mí. Lloró. Por primera vez en años. Un llanto contenido, adulto, sin dramatismo. Eso me rompió más que cualquier grito. Le dije que no sabía qué quería. Que necesitaba tiempo. Que necesitaba aprender a escucharme sin intermediarios. Asintió. Como quien firma algo que no quiere leer. Esa noche dormí sola en nuestra cama. Y entendí que la soledad no siempre empieza cuando alguien se va.
A veces empieza cuando alguien se queda demasiado tiempo sin verte. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. Como la calma antes de una verdad más grande. El otro volvió a escribir. No insistente. No dramático. Una sola frase. Solo quería saber si estabas bien. No respondí. Pero tampoco borré el mensaje. Porque había algo que todavía no me animaba a admitir. Algo que no tenía que ver con ellos. Sino conmigo. Yo ya no quería volver a la mujer que aceptaba migajas emocionales. Ni las cómodas. Ni las apasionadas. Quería algo que aún no sabía nombrar. Pero que exigía una decisión. Y esa decisión se acercaba. La sentía en el cuerpo. En la forma en que respiraba. En cómo me pesaban las manos cuando pensaba en seguir igual. Todavía no sabía qué camino iba a elegir. Solo sabía uno que ya no podía volver a caminar. El de fingir que nada había pasado. El de agradecerlo poco. El de callarme para no incomodar. Y mientras me preparaba para decir en voz alta lo que aún no me atrevía a pensar, entendí que la verdadera infidelidad no había sido acostarme con otro hombre. Había sido traicionarme durante años, lo dije en voz alta una mañana cualquiera, mientras preparaba café y la casa estaba en silencio. No se lo dije a nadie. Me lo dije a mí. No puedo seguir aquí. No fue una frase heroica. No sonó fuerte. Sonó cansada. Pero era verdad. Mi marido me escuchó empacar sin preguntar nada. Cuando terminé, se paró frente a mí. No para detenerme. Para mirarme por última vez sin máscaras. Espero que encuentres lo que buscas, me dijo. Yo también. Pero no estaba segura de saber qué era. No me fui con el otro. Eso es lo que todos creen que pasó. No fue así. Lo llamé. Quedamos en vernos. Necesitaba cerrar algo mirándolo a los ojos. Nos sentamos frente a frente. Sin secretos ya. Sin misterio. Le dije que lo que sentí fue real. Que también fue una traición. Que no podía construir nada sobre una mentira, aunque me hubiera despertado. Asintió. Dolido. Honesto. Por primera vez sin plan. Nunca quise poseerte, dijo. Solo verte viva. Y ahí entendí la última pieza. Ninguno de los dos podía darme lo que necesitaba ahora. Porque eso ya no venía de afuera. Me fui sola. A una vida más pequeña. Más incierta. Pero mía. Aprendí a escuchar mis silencios antes de que se volvieran gritos. A no confundir intensidad con amor. A no negociar mi voz por comodidad. A veces pienso en ellos. En los dos. Sin rabia. Sin nostalgia excesiva. Como se piensa en versiones antiguas de uno mismo. Esta confesión no es para justificarme. Es para dejar de esconderme. Porque amar no siempre es quedarse. Y ser fiel no siempre significa obedecer. Ahora dime tú. Si descubrieras que toda tu vida estaba sostenida por silencios, ¿te atreverías a romperlos? Aunque nadie salga ileso.